En este momento nuevamente entramos en este estudio y reflexión. Por eso hoy en este momento les damos la bienvenida nuevamente a este espacio de enseñanza, de reflexión a través de la palabra. Pero antes de iniciar el tema, coloquemos en oración nuestras vidas. Amado Padre Celestial, en este momento colocamos nuestras vidas, Señor, como esa ofrenda viva, Señor, para que seas tú limpiándonos, sacando de nuestro corazón todo intelecto humano, sobre todo, Señor, que no seamos nosotros hablando palabras en la carne, Señor, sino que sea tu palabra ministrando, tu palabra liberando, tu palabra, Señor bendito, sea reparando, Señor bendito, el ánimo, Señor bendito, del que está con decaimiento, Señor, por alguna razón, Señor. Que sea tu presencia, Señor, devolviendo, Señor bendito, las ganas de vivir al que tal vez, Señor, se siente que ya no puede más, Señor, que tal vez se siente invadido por la tristeza, Señor. Sopla aliento de vida, Señor bendito, al desconsolado, Señor. Límpianos, bendito Dios, purifícanos, Padre Santo, de tanta cosa, Señor, que agobia a los jóvenes, que agobia a los niños, aún, Señor bendito, a los viejos, Señor, que tal vez se encuentran solos, desamparados por sus propios hijos, Señor. Pero también, Señor bendito, en tu altar permíteme orar, Señor, por la señora Gabriela, Andrea, Señor bendito, López. Bendito Dios, dale fuerza, Señor, para que pueda salir de ese estado, Señor bendito. Posparto, Señor, para que pueda superar, Señor. Son personas que por no conocerte a ti, Señor bendito, la luchan en sus fuerzas. Se creen autosuficientes, Señor, porque tienen profesiones de doctores y a veces no quieren, Señor bendito, delegar cargos, bendito Dios, maternos. No quieren que les ayuden sus suegras o cuñados, quieren ellas sola sacar adelante, Señor bendito, este proceso materno, Señor. Es cierto que todos tenemos que superarnos, bendito Dios, pero hay áreas donde a veces tenemos que también que delegar, Señor, no echarnos cargas para después estar deprimidos. Limpia, Señor bendito, esta señora, limpia su corazón, Señor, para que no decaiga, Señor, no se desespere, Señor. Dale control, Señor bendito, de sus acciones, de su mente, Señor, ya que tal vez por tener el bebé no puede ejercer su profesión de doctora, Señor. Te pedimos, Señor, porque así me lo dijeron, que la pusiera en oración, Señor, y confiando de que tu mano bendita, tu presencia cae sobre ella, la visita, Señor, y la libera de toda amargura, de toda frustración, Señor. Por no conocerte, bendito Dios, hacemos muchos errores, Señor. Aprendamos, Señor bendito, que Manoa, Señor, cuando ya supo que iba a tener un hijo, te pidió, Señor, que lo orientaras como debía de criarlo, Señor. Por eso te pedimos que seamos nosotros portadores de tu presencia, podamos dar un consejo, Señor, a esas almas que están decaídas, Señor. Pero también en tu altar colocamos a Alexandra, Señor, la niña de 15 años, Señor, que está en el proceso de embarazo, Señor, para que tenga un embarazo, Señor bendito, normal, Señor, que seas tú, bendito Dios, restaurando también sus fuerzas, bendiciendo a su madre, Señor, para que la acepte, para que la valore. Pon amor en ellas, bendito Dios, Padre Santo, es que reine la concordia entre la familia, Señor, y acepten, Señor bendito, que no somos perfectos, que todos podemos caer, bendito Dios, y por eso, Señor, te colocamos de antemano a todos los niños que en este tiempo se están gestando, declarando que se levantará una generación de niños, Padre Santo, con valores, Señor, para que así también se levanten, Señor bendito, a servirte, Señor, como esos guerreros. Gracias, poderoso Rey, y te colocamos todas las situaciones que aquejan por nuestra zona, por nuestro sector. También te colocamos, Señor bendito, la vida de doña Ilia Domínguez, Señor. Ya está muy mayorcita, Señor, y va perdiendo la memoria, Señor, y solamente recuerda a una de sus hijas, Señor. Quítale la desesperación, la angustia, la agonía, Señor. Dale paz, bendito Dios. Perdona sus pecados de juventud, Señor. Perdona, Señor bendito, que a veces por no conocerte, Señor, hemos tomado decisiones, bendito Dios, que después al tiempo nos pasan facturas, Señor. Gracias por este momento, Señor Jesucristo, que tú nos permites levantar una oración por los unos, por los otros. Bendito Dios, nos permites, Padre Santo, presentarnos, bendito Dios, Padre Santo, en esta enseñanza, Señor bendito, y de esa manera reflexionar mediante tu palabra. Así, hermanos, entonces
prosiguiendo ya con el tema del capítulo de Mateo, capítulo 21, que corresponde al devocional de hoy. Como sabemos, lo hacemos de manera secuencial. Y hoy corresponde Mateo 21, y el título que le he colocado a este tema es Cambio de parecer. Cambio de parecer. ¿Qué quiere decir cambio de parecer? Dice que significa, en unas versiones encontré que dice que significa arrepentirse. En otras significa cambio de idea. A eso lleva el título, cambio de parecer, que también encontré en otra versión. Pero todas tres, como decimos, va al mismo punto, que quiere decir cambio de idea. Mateo 21, dice, ahora entramos al capítulo 21, versículo 28 al 31. Entonces miramos que en ese capítulo encontramos que Jesús ya empieza a enseñar ya su ministerio, pero encontramos que el Señor también, su manera de enseñanza era de muchas formas, pero también, como miramos aquí en este capítulo o en los siguientes capítulos que ya van pasando, el Señor utiliza mucho se vale mucho de las parábolas para enseñar. Entonces miramos aquí en este capítulo he encontrado dos parábolas. Y según estas parábolas, el Señor nos da las reflexiones a seguir. Miramos en esta parábola de los dos hijos, empezando desde el versículo 28, leámoslo todo para poder ir encajando. Dice, parábola de los dos hijos. ¿Qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía dos hijos. Se dirigió al primero y le pidió, hijo, ve a trabajar hoy al viñedo. No quiero, contestó, pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó, sí, señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que sus padres querían? El primero, contestaron ellos. Jesús le dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios, porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creer. Entonces miramos aquí que en esta historia, en este relato, Jesús les empieza a decir, ¿qué les parece? Le dice. Empieza la novedad, a darles una historia. Que había un hombre, dice que primero le dijo que no, pero después le dijo que sí. Con eso nos quiere enseñar, el Señor nos quiere enseñar que Él tuvo que lidiar con muchas personas. Tuvo que lidiar, que no la tuvo fácil, nos quieren decir. Que Él no la tuvo fácil. Que como líder, Él tuvo que lidiar con muchas personas inmaduras, inestables, inseguras, indecisas, indiferentes. Entonces miramos que esa es la labor de un líder, que tiene que lidiar con diferentes caracteres de personas, que Jesús no la tuvo fácil. Por lo tanto, que como dice la palabra de Dios, unos le dijeron que sí y otros le dijeron que no. Y Jesús ya sabía eso que iba a lidiar con eso, y eso lo encontramos en Mateo 5:37. Mateo 5, versículo 37. Mateo 5:37. 5:37. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa
cualquier cosa de más proviene del maligno. Entonces mire qué causa que hay personas que sean inestables, sean inseguras, sean miedosas, sean indiferentes. Dice que eso es cosa de ¿qué? Que proviene del maligno, o sea, del mal que quiere gobernar nuestras vidas, que quiere impedir que nosotros obedezcamos. Cuando nosotros tenemos esos síntomas, a veces nos sentimos como con inmadurez para tomar decisiones, nos sentimos inestables. Debemos darnos cuenta que estamos combatiendo con algo que quiere impedirnos. Muchos dicen sí voy, se comprometen, pero a la vez dicen, después salen, no voy. Entonces son personas que se dejan manejar las emociones, los sentimientos por parte del maligno, dice, porque dice que son cosas del maligno, son algo malo en nosotros, algo que nos quiere enfermar, algo que nos quiere llevar a la desobediencia. Entonces, mire, con toda esa clase de esas personas tenía que lidiar Jesús, por eso dice que eso ya era cosa del maligno. Ahora, veamos el caso del primer hijo. ¿Qué hizo que primero dijera que no y después dijera que sí? ¿Qué lo llevó a cambiar de parecer o a cambiar de idea, como dice? ¿Qué puede hacer que uno cambie de parecer? Pues si ya somos conocedores de Dios, ya tenemos fundamentos bíblicos en nosotros también tenemos que aprender a mirar qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. En este caso podemos decir en el área espiritual. Parece que ellos ya eran conocedores del Señor. Por lo tanto, dice que el cambio de parecer correspondía a que, dice el primer punto, la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué nos hace cambiar de parecer? Pues el Espíritu Santo actuando en nosotros. Porque muchas veces nos hemos sentido así, dice, ahora no voy. Después resulta, sí voy. Resulta que terminamos yendo, terminamos llegando a donde teníamos que llegar. Pone un poco de voluntad y ya. ¿Y es por qué? Porque solos no podemos actuar. Por eso dice, el espíritu está atento, pero la carne es débil. Pero debemos de dejar que actúe el Espíritu Santo. La presencia, cuando tengamos estos síntomas malignos, como dice, que dice sí, no y no, pidámosle al Espíritu Santo, Señor, yo no quiero ir a esa parte o no quiero hacer esto, pero sabiendo que tiene que ir, pero si no va, entonces va a quedar mal. Pero si nosotros ponemos de nuestra parte y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a tomar esa buena decisión, si es con referencia a que tenemos que hacer un cumplimiento de un trabajo o de un estudio. El universitario sabe que tiene que ir a estudiar, porque si pierde, a menos que sea de algo de gravedad, por ejemplo, no puede ir porque está enfermo, realmente está, digamos, por una cirugía o algo así, entonces son cosas mayores que uno no puede ir, pero y no ir por solo pereza o porque tal vez no le gusta esa clase. Lo que pasa ahora con los muchachos, muchos dicen, yo no entro a clase, no me gusta inglés, no me gusta alguna de las áreas académicas que enseñan en los colegios. Entonces se dejan vencer porque hay algo maligno. Y no es porque no nos gusta estudiar, todo es importante aprender, todo, hasta valores. Algunos dicen, no me gusta la clase de religión, y me acuerdo tanto en San Juan Bosco, que les meten tanto la Biblia, la palabra, y había muchachos, como decía mi hija, no entraban a esa clase, y se les hizo chiste. A la hora ya que ya se iban a graduar, dijeron, él no se graduó, porque él nunca entró a clase de religión. Y después que a llorar y hacer pataleta con el rector, con el padre que dirigía ahí. Entonces, no es un chiste, por eso dice, si dice sí, es sí, si dice no, es no. Examínese, autoexamínese qué está pasando. Pídele al Espíritu Santo, como dice, como primer punto, dice la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué la presencia del Espíritu Santo? Porque mire lo que nos dice en Juan 16, versículo 8. Versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error, en cuanto al pecado y a la justicia y al juicio.
Cuando Él venga. Cuando Él venga, ¿cuándo? Cuando nosotros le digamos, Espíritu Santo, te necesito en mi vida. Te necesito en mi vida porque yo sola no puedo. No puedo vencer esta pereza, no puedo vencer este mal genio. Entonces mire cómo el Espíritu Santo dice, Él me va a convencer, como dice aquí, del error. ¿Me va a convencer de qué? Del pecado. A eso se refiere, por eso el otro dice que Él cambió de idea. El primero le dijo que no y después resultó que sí. Entonces mire quién actuó ahí, el Espíritu Santo convenciéndolo de pecado. Que al no ir al trabajo que le estaba invitando el papá, porque le dice que vaya a trabajar en su viña, pues digamos, ahí él tuvo el convencimiento del Espíritu Santo porque reflexionó. Él dijo, sí voy, porque pudo vencer. ¿Y gracias a quién? Al Espíritu Santo. Un segundo punto dice, el acordarnos. Él tiene que haberse acordado de algo. Miramos también el primer punto en el 14, también nos habla del Espíritu Santo, antes del segundo punto, dice, capítulo 14, versículo 17, también nos habla del Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive en ustedes y estará en ustedes. Entonces, mire, por eso dice, el Espíritu Santo lo conocemos. El Espíritu Santo tenemos que invitarlo, tenemos que aprender a ser humildes y decirle, te necesitamos en nuestras vidas para cada decisión que tomamos. Espíritu Santo, guíame, no entiendo, guíame, libérame tal vez de mi inestabilidad, de mis inseguridades, quítame esta indiferencia, ayúdame a ser diferente. Entonces mire que el Espíritu Santo va actuando y nos convence. Como decimos en el segundo punto, el acordarnos. El acordarnos. Es importante que nos acordemos qué ha hecho Dios en nuestras vidas. Antes de conocer del Señor, cómo éramos. Hay que acordarnos cómo éramos antes de no conocer al Señor. Éramos mal geniados, nosotros mismos nos autolacerábamos, nosotros mismos nos decíamos que no servíamos, no éramos conforme con lo que teníamos. Si teníamos el pelo largo, que largo, que churoso, que churoso. Pero mire, cuando nosotros conocemos del Señor, Él nos hace amarnos, como seamos, con el color de piel. Nos hace amarnos y nos hace amar a los demás. Entonces, mire cómo es de importante el acordarnos. No sabemos que Él se acordó, que Él lo llevó a cambiar de decisión, a cambiar de idea, a cambiar de parecer. No sabemos qué hizo que Él diga primero no y después, pues me imagino que se acordó de algo. De haber dicho, si yo me pierdo esa clase, si yo hoy no voy al culto, de pronto, pues tengo un negocio y de pronto si yo no voy, el Señor no me va a apoyar. En cambio, como le decía yo a alguien, si usted se acuerda que Dios ya le hizo un milagro anteriormente, ya aportó, ya hizo algo, pagó un precio de algo, y Dios lo ayudó, tiene que acordarse de decirle, Señor, yo sé que tengo que seguirte sirviendo, porque yo sin ti me vuelvo una completa piltrafa humana, soy incapaz de hacer nada bueno. Entonces tenemos que acordarnos que el Espíritu Santo es el que nos guía, el que toma control de nuestras decisiones, Él nos muestra lo que nos conviene, lo que no nos conviene. ¿Y qué tal vez se acordó? Mire, vayamos al capítulo 15 de Juan. Dice en Juan 15, versículo 5, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separado de mí, nada pueden hacer, no pueden ustedes hacer nada. Tal vez se acordó de que separados de Dios, separados, como dice, de la vid, nosotros nos secamos, porque nosotros somos las ramas. En cambio, lo que pasa, por ejemplo, con los hijos, ellos con uno, ellos ya encuentran en la casa la comidita, ellos encuentran refugio, pero llegan a separarse y tienen que luchársela solos.
En cambio, cuando el papá, la mamá está dándole el apoyo al hijo, la carga se vuelve más fácil, porque van a estar ahí para un consejo. Si hay muchas veces que vemos que tal vez no ha lavado la ropita, uno corre a lavarle la ropa al hijo, a ayudarle de alguna forma. Y como dice, pues, como dice, separados de mí nada somos. La palabra de Dios también nos dice que dos o tres hay un milagro, que es mejor ser dos que uno. Entonces mire que él sabía que si él no le obedecía al papá a irlo a respaldar en el trabajo de la viña, ¿con qué cara le iba a decir papá, tal vez présteme un dinero, si él no estuvo ahí ayudándole en la viña? En cambio uno adquiere ese compromiso, listo, yo voy a colaborarle en la viña. Algo tiene que haberse acordado, por eso el cambio de parecer. Qué importante es acordarnos qué hizo Dios. Si estuviste ahí cuando te pidieron ese aporte o esa colaboración. Entonces, como le decía yo a alguien, tiene derecho de irle a pelear y decirle, mire, que yo cuando usted necesitó que lo apoye en ese trabajo o en ese cargo, yo estuve ahí para ayudarlo, para respaldarlo. Entonces ahora mi situación es difícil, yo necesito que usted me apoye. Entonces uno tiene cara para decirle a esa persona, mire, mire que ahora yo necesito también que me ayuden. Yo les ayudé, entonces ahora también yo necesito que me ayuden. Me ayuden a orar o me ayuden con un aporte o me ayuden a tal vez a entender cosas que yo no entiendo. Entonces, mire, uno tiene cara. Entonces, este señor se acordó, como dice, narra el capítulo 15 de Juan, Juan capítulo 15, versículo 5, que dice, sin Dios nada podemos hacer. Entonces él toma la decisión, primero dice no, que después dice sí. Entonces es importante nosotros decir, yo sé que tal vez no puedo, pero si tú me explicas, yo voy. Porque si de pronto ese era el motivo de que a veces muchos dicen, no, yo no hago eso porque es que yo no sirvo para eso, yo no soy capaz de hablar, pero si me explica cómo hago, yo tengo que hacerlo, yo le colaboro en eso. Entonces mire qué importante uno, pues no ser tan drástico y decir, no, de una vez, no, pues yo no puedo, pero bueno, vamos a corregir esa parte ahí, me enseña y yo le colaboro. Entonces lo importante es que él decidió que colaborarle al papá, le colaboró con la viña. O un tercer punto también nos dice poner a Dios en primer lugar. El poner a Dios en primer lugar trae recompensa. Eso también me imagino yo que se le vino a la cabeza y sabía que el poner a Dios en primer lugar es importante, como nos lo narra Mateo 6, versículo 6. Mateo 6, versículo 33. Mateo 6, versículo 33. Nos dice, de nada sirve preocuparse, es el título. Dice, más bien busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Tal vez él tenía algunas preocupaciones, por eso él dijo que no. Pero él se acuerda que dice que primero busquemos el reino de Dios y su justicia. Cuando nosotros disponemos, como dice, a escuchar la palabra, servirle al Señor, va a haber una recompensa. Digamos que servir al Señor es importante, o en cualquier área, en física, en lo espiritual, trae recompensa. Entonces dice, pongan a Dios en primer lugar. No solamente busquen a Dios solamente cuando es una fiesta patronal, digamos, o porque toca, sino que realmente pongamos en primer lugar al Señor. Hagamos el devocional, cumplamos con buscar el reino de Dios y su justicia. Y Él se encargará a nosotros de darnos calma, de darnos paz. Porque hay personas que dicen, hay personas que dicen, no, yo solito puedo hacer esa empresa, yo no necesito tanto ir por allá, yo puedo
llegar a alcanzar esa profesión. Pero miramos que hay profesionales en estos tiempos que por poner primeramente su profesión por delante, llegan a alcanzarla, porque se esfuerzan, porque son inteligentes, Dios tiene misericordia, llegan a alcanzar esa profesión, pero no pueden controlar algo, no pueden, por eso dice, sin mí nada pueden hacer. ¿Por qué? Porque podemos alcanzar eso, pero sin embargo no podemos dominar el orgullo, no podemos controlar cualquier crisis, no podemos tener la gracia del Señor, que es tan importante. Y como podemos mirar, el poner a Dios en primer lugar nos hace tener respaldo. Y eso lo tenía muy claro en Nehemías capítulo 1, versículo 11. Nehemías 1, versículo 11. Mire lo que hacía Nehemías, cómo él ponía en principio al Señor. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. Mire que él tenía que presentarse ante el rey, pero primero que hace, orar, pedirle a Dios respaldo, consultarle al Señor. ¿El qué está haciendo ahí? Consultándole en oración, que tiene que ir a presentarse ante el rey. Y va a necesitar, en otras versiones dice, concédeme, ¿qué dice aquí? Tener éxito. En otras versiones dice tener esa gracia o caerle bien a esa persona. Cuán importante es nosotros ganarnos el favor de Dios para que Él abra puertas, para que Él nos dé gracia, nos haga personas aceptables, confiables. Porque hay personas que uno dice, no, esa persona con verla nomás ya me causó repudio, me dio miedo, algo tiene, dice, tiene una mala vibra, tenemos la costumbre. Pero si nosotros vamos al Señor en oración y le consultamos todas las situaciones, como dice aquí, poniendo a Dios en primer lugar, como hace Nehemías, él sabía que él en sus fuerzas no lo podía lograr. Él se sentía capaz de irle a pedir algo al rey, pero era necesario porque él estaba con miedo. Él de pronto tenía miedo de irle y decirle, rey, yo necesito ese favor. Por eso él pedía a Dios que lo ayudara, que lo que él iba a emprender fuera de éxito y no fuera un fracaso, que digan, no, esa persona había fracasado. ¿Cuántas personas, por no poner a Dios por delante, fracasan en su matrimonio, en su negocio? Entonces mire qué importante es poner a Dios en primer lugar en oración, como lo hacía Nehemías. Él sabía que humanamente a veces decimos, sí, consiguen esa empresa, consiguen esa profesión, pero a la hora de las crisis, todo se desbarata, todo se va para el suelo y llegan las crisis. Por eso decimos, mirando el caso de esta profesional, esta doctora que ya no sabe qué hacer con el bebé, se siente autosuficiente, no deja que nadie le ayude, y ella está entrando en una crisis, y los males de ella le está pasando al niño, el niño no duerme, el niño no come bonito y se lleva llorando, llora la mamá y llora el hijo. Entonces, mire, ¿por qué? Porque no tienen un asesoramiento espiritual. Y ya cree que porque ya es doctora, ya ella puede manejar su vida como quiera, y no es así. Hay que nosotros, como dice, poner a Dios en primer lugar, pedirle a Dios, ser humilde. Si necesito el respaldo de alguien, pues venga, ayúdeme, pero no tirarme la profesión. Entonces mire cómo es importante poner a Dios en primer lugar, cambiar de parecer, porque si no cambiamos, no es por eso dicen Romanos, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Entonces sabía que si él decidía que sí, pues hasta ahí estaba muy bien. Entonces esos 3 puntos, mire cómo nos lleva a esa reflexión, que también aprendemos de este capítulo, de esta parábola. También miramos que Dios aquí pues no hace ningún reproche hacia el otro hijo que dijo que sí y después no cumplió. No le hace ningún reproche. Y en nuestra forma de pensar, ¿qué diríamos si esa persona dice que sí y nos incumple? Sabemos que humanamente empezamos a maquinar. Empezamos a decir, no, primero dijo que sí y ahora que no. ¿Qué habrá pasado?
pues no respetamos, que tal vez no fue, dijo que sí, pero después no fue nada. No respetamos que tal vez a lo mejor tomamos decisiones a las carreras y a lo mejor tenía algo otro compromiso. Tal vez su profesión era digamos, de guardia, no se acordó que tal vez le tocaba trabajar en esa área. Entonces hay personas que vamos juzgando a la ligera y aquí no miramos que el Señor le haga ningún reproche. O tal vez esa parte no era su fuerte de ir a trabajar al viñedo, tal vez no sabía, no le gustaba. Y entonces hay personas que de pronto esa área no es de ellos, porque tal vez trabaja de otra manera, como decimos aquí. Eso no da pie a que nosotros rechacemos a nadie. Pues si Jesús aquí no hace ningún reproche a él, ¿quiénes somos nosotros para reprocharle a la persona que tal vez por alguna razón no le nace ir? Primero dice sí, tal vez por salir del paso, como decimos a veces, pero a veces después dicen que no. Entonces debemos de respetar, porque si Dios no los rechaza, nosotros tampoco no podemos rechazar a nadie. Tal vez está trabajando en alguna otra área o tal vez sirve de otra manera. Sirve de otra manera, como hacen muchos. Tal vez sirve tal vez de enfermero, de enfermera, su trabajo no le permitió, dijo sí, pero su trabajo era de otra forma. Y eso nos lleva a pensar como en Marcos 9, capítulo 38, que nos revela aquí, Marcos capítulo 9, versículo 38. Dice, aquí hay un título, dice, el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Maestro, dijo Juan, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos porque no es de los nuestros. No se lo impidan, replicó Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre puede a la vez hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Les aseguro que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre por ser ustedes de Cristo no perderá su recompensa. Entonces mire que tal vez el otro que le dijo que sí, no fue, pues no sabemos en qué área estaba trabajando. Como dice aquí, hasta por un vaso de agua Dios va a recompensar. Acá estaba, no sabemos si tal vez hace algo otra labor, ayudando a otras personas. Entonces hay personas que a veces toman decisiones, dicen sí, pero a la vez, pues por su trabajo, por su situación, no pueden aceptar ese cargo, esa responsabilidad. Entonces no es para que lo vayamos juzgando, como dice aquí, yo aquí no miro ningún reproche. Ahora también encontramos que el Señor destaca algo en esta parábola. También nos dice, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios, porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron, e incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creer. Entonces aquí habla de que hay personas que sí creyeron, como las prostitutas, los recaudadores de impuestos. Dice que sí le creyeron y se salvan. Para que una persona se salve, sea prostituta, sea recaudador de impuestos, sea un barrendero, sea una persona de diferente trabajo. Aquí habla de las prostitutas, de los recaudadores de impuestos. Para que una persona se salve, tiene que haber alguien que les está compartiendo. Porque muchas veces nosotros, mientras estamos en el templo, hay personas por fuera que están trabajándole al Señor. Están trabajándole al Señor porque dice que ellos se salvan, porque escucharon la verdad, porque le creyeron. Si nos acordamos, ¿quién a nosotros nos compartían? ¿Quién venían a tocar las puertas de nuestra casa? ¿Quién nos insistía? ¿Quién nos dejaba un folleto? Nosotros ahora creemos es porque hubo alguien que se movilizó,
se movilizó en el nombre del Señor Jesús y permitió que nosotros un día creyéramos y aceptáramos tal vez una orientación. En algún momento que hayamos estado de crisis o algo, alguien tocó a la puerta. Entonces miramos que si Jesús nos reprocha que aquel hombre dijo sí y no, no sabemos si tal vez estaba trabajando también haciendo la obra, estaba convenciendo a las personas, porque nosotros no podemos decir, oh sí, nosotros acá estamos en el culto mientras el otro no vino. No, hay personas que de pronto su acción es diferente, es tal vez andar de casa en casa o tal vez compartiendo en una clínica, en un hospital, porque para que ellos se conviertan era porque alguien les habló, alguien que tal vez tenía ese compromiso o tal vez le gusta. Hay personas que les gusta estar yendo a hablar del Señor, utilizan cualquier estrategia. Entonces no sabemos, por eso aquí el Señor, miramos que aquí el Señor no le reprocha al que le dijo que sí y después no fue nada. Entonces miramos que el otro vuelta así tomó la decisión porque se acordó de los beneficios que puede alcanzar si él está pendiente de las cosas de Dios, que si el Espíritu Santo de Dios, Él está ahí para ayudarnos a sobrellevar las cargas, las situaciones. Entonces miramos que con todo eso nos enseña el Señor que Dios nos puede enseñar de muchas maneras, como aquí. El Señor aquí también estaba enseñando, dice de casa en casa, iba por el templo, por las sinagogas, y estaba trabajándole a Dios, estaba compartiendo de la palabra. Y así se refiere también. Unos tal vez están obedientes, van a trabajar en la viña, hacen el trabajo que les gusta, otros vuelta no. Tal vez con su testimonio, con sus acciones, están dando un testimonio. Entonces, con eso los convencemos, porque de nuestros actos la gente va a decir, mire, esa persona era borracho, pero que ahora ya no. De eso ya estamos dando testimonio. Mire que ellos hacen un favor, o así, o antes nos sonreían, pero ahora ya los vemos que somos más amables. Entonces, mire cómo la gente a uno, y verdad, que a uno le dicen, por favor, deme orando por mi abuelita, o deme orando por esa situación, me decían a mí. Entonces, mire que muchos trabajan de muchas maneras, tal vez no se congregan, tal vez no están trabajando en la viña de lleno, no están trabajando ahí en el taller del maestro de lleno, pero otros sí, que ya conocen, le dicen a uno, mire, por favor, deme orando por mi patrona, deme orando por este doctor, deme orando por esta niña que está embarazada. Entonces ahí le estamos trabajando diariamente. Entonces mire qué importante nosotros no hacer reproche cuando alguien tal vez por alguna razón no pudo venir, porque no sabemos si esa persona está haciendo alguna labor, está trabajando en algo diferente, en la cuadra o qué sé yo, no sé. Entonces mire que es importante que nos dejemos gobernar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene el poder de convencernos que está bien y que está mal en nuestras vidas. Eso es todo, hermanos, y vayamos a una oración. Señor Jesús, en este momento colocamos, Señor, este estudio de tu palabra para que sea una palabra, Señor, que anime, una palabra que libere, una palabra que nos ayude a no olvidarnos de donde tú nos sacaste, que no nos olvidamos que antes de conocerte, Señor, no éramos capaces de hacer nada bueno por nadie. Pero ahora que te conocemos, Señor, sabemos que tu Espíritu Santo va a estar ahí para recordarnos qué compromisos tenemos, en qué necesitamos orar o por quién orar, Señor. Por eso, Dios, ayúdanos a ser útiles para alcanzar esas almas y hablarles de ti para alcanzarlas, Señor, a las prostitutas, a los cobradores de impuestos, a las personas que nos rodean. Podamos, Señor, darles esa palabra de aliento, que seamos portadores de tu luz para que ellos puedan salir de esas tinieblas, de esa oscuridad, para que no nos dejemos vencer del mal, porque el mal, Señor bendito, nos hace retroceder, nos hace ser personas inestables, inseguras, que decimos sí y después no. Señor, gracias por este momento. Bendice a las personas que se hayan conectado en este día, Señor. Bendícelos, Dios Todopoderoso, y que también el día de mañana estén atentos a tu palabra, a esta narrativa tan hermosa que tú nos enseñas. Gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús.
Los esperamos el día de mañana con una nueva historia en el salón de San Andresito, de 10 de la mañana a 12 del día, los domingos. Amén y muchas gracias.